Aquí está la traducción exacta al español del guión completo, sin ningún cambio en el contenido, estructura, significado, tono o detalles. Hay un momento que ocurre solo una vez en la vida de la mayoría de las personas. Un momento en el que te das cuenta de que la persona que te está juzgando ya ha tomado su decisión antes incluso de que abrieras la boca. Esta es la historia de lo que sucede cuando alguien decide hablar de todos modos. Comienza en el lugar más ordinario imaginable. Un pasillo en la Universidad de Princeton, 11:47 p.m. 2 pisos bajo tierra. Ese es el lugar donde la mayoría de las personas no pensaría en buscar a un genio, pero es aquí donde la historia realmente comienza. Diane Ingram ha trabajado en la división de mantenimiento durante 7 años. Llega cuando los edificios están vacíos, cuando los estudiantes se han ido a casa, cuando nadie está mirando. Su trabajo es asegurarse de que todo parezca intacto por la mañana, como si se hubiera limpiado solo. La universidad le paga $38 la hora después de impuestos. Trabaja 6 noches a la semana, a veces 7. Su hija la acompaña en esas noches. Patricia, de 15 años. Una presencia silenciosa con una mochila que contiene más cuadernos que la mayoría de los estudiantes universitarios acumulan en todo un semestre. Mientras su madre pasa la fregona por pasillos impecables, Patricia se sienta en aulas vacías. Le dice a la gente que está estudiando. En realidad, está haciendo algo completamente diferente. Se está enseñando a sí misma. Hace 3 meses entró por accidente en una clase de cálculo. El profesor Mitchell estaba explicando límites y continuidad. Se sentó en la última fila. Nadie preguntó quién era. Volvió la semana siguiente. Luego la siguiente. Para cuando alguien se dio cuenta, ya había asistido a 17 clases. 17 veces sentada entre estudiantes de Princeton que pagaban $60,000 al año. 17 veces absorbiendo información por la que ellos pagaban legalmente, mientras ella la tomaba prestada como un libro de la biblioteca. Pero hay algo en Patricia que los libros nunca capturaron del todo. No solo escuchaba, cuestionaba, en su mente, en esos cuadernos. Cada noche, después de que su madre terminaba de limpiar mientras viajaban en el autobús por calles tranquilas de regreso a Newark, Patricia dibujaba diagramas matemáticos, probaba teorías, llenaba página tras página con símbolos y números que representaban algo que nadie más había descubierto aún. 6 meses antes de esa noche, la noche en que todo cambió, Patricia encontró algo. No en un libro de texto ni en una clase. Lo encontró en la sala de libros raros del 3er piso, en una sección que ni siquiera estaba catalogada correctamente. Un manuscrito matemático de 1823, escrito a mano en alemán. La conjetura de Goldstein. Un problema tan difícil que las mentes más grandes de 2 siglos habían intentado resolverlo y fracasado. 60 intentos publicados, 60 errores fatales. Los matemáticos prácticamente se habían rendido. Lo aceptaron como irresoluble con las herramientas matemáticas actuales. Pero Patricia no podía aceptarlo. Se enseñó alemán a sí misma. Se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, con un diccionario en una mano y las páginas amarillentas en la otra. Leyó la pregunta original de Goldstein, no la versión traducida que todos los demás leían, sino las palabras exactas que él había escrito 200 años atrás. Y en esas palabras originales encontró algo. Una sola mala traducción, una sola palabra que había sido malinterpretada por todos los hablantes de inglés que vinieron después. La versión en inglés decía que Goldstein preguntaba si los números primos siguen un patrón en secuencias polinómicas, pero la palabra alemana, Anvors, no significaba eso en absoluto. Significaba impredecible. Específicamente, todo el problema había sido replanteado. Todos durante 200 años habían estado buscando un patrón, pero Goldstein no preguntaba si existía un patrón. Preguntaba si podíamos probar que ningún patrón podía existir con las herramientas que teníamos actualmente. Es una pregunta completamente diferente. Una abre una puerta, la otra cierra una puerta y luego la bloquea. Patricia pasó 6 meses trabajando en las implicaciones, llenando cuadernos, probando enfoques, durmiendo menos, comiendo cuando se acordaba. Su madre la encontraba a las 4 de la mañana, todavía escribiendo, todavía pensando, todavía buscando una forma de probar algo que el mundo había declarado imposible. Luego llegó el 15 de marzo, el simposio de matemáticas en Princeton,
Una noche pública de matemáticas. Entrada gratuita. 3 de los profesores más renombrados de la universidad presentarían problemas imposibles. Problemas diseñados para humillar, para desafiar, para demostrar los límites del conocimiento humano. El evento estaba lleno. 800 personas, 50,000 espectadores en línea, cámaras en vivo, noticias locales, donantes ricos que amaban ver a personas inteligentes fallar en cosas impresionantes. Gregory Sullivan eligió la conjetura de Goldstein. Había construido toda su carrera sobre el fracaso. Pasó 10 años intentando resolverla en sus 30. Publicó un artículo famoso titulado Los límites del conocimiento humano. Obtuvo la titularidad. Se convirtió en jefe de departamento. Controlaba el financiamiento. Controlaba las contrataciones. Controlaba quién podía llamarse a sí mismo un verdadero matemático durante los siguientes 15 años. Patricia escribió una pregunta en una tarjeta. 6 palabras. Una pregunta tan simple que parecía casi ingenua. Esperó en la fila con otras 400 personas. La entregó. Encontró un asiento en la parte de atrás, al lado de su madre, que estaba en su pausa para el almuerzo, todavía con su uniforme de limpieza. Sullivan recibió su tarjeta, leyó su nombre, miró dónde estaba sentada, miró su ropa, miró a su madre con el uniforme gris con el logo de Princeton. Entonces hizo algo que resonaría mucho más allá de ese auditorio. Levantó su tarjeta, lentamente, frente a todos. La miró como si estuviera examinando algo desagradable, y la rompió por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos tan pequeños que cayeron de sus dedos como confeti, y pisó los últimos trozos con su zapato. La sala se rió. 800 personas lo encontraron divertido, pero Patricia se levantó de todos modos. Cuando se levantó, la risa no se detuvo de inmediato. Solo cambió de dirección. Miles de personas sacaron sus teléfonos. Los espectadores en vivo aumentaron. Allí estaba una chica que parecía no tener derecho a estar en el edificio, enfrentándose a uno de los matemáticos más respetados del país. Era una historia. Señor, dijo Patricia, su voz no era alta. Creo que se puede resolver. Sullivan se volvió lentamente. Sonrió como un hombre a punto de aplastar un insecto. ¿Y qué te hace creer eso, señorita? Revisó los pedazos rotos en el suelo, haciendo un espectáculo. ¿Señorita Nadie? Fue entonces cuando el profesor Raymond Clark se levantó. Uno de los 3 profesores de matemáticas negros en todo el sistema de la Ivy League, un investigador visitante de Stanford que había estado observando el intercambio. Caminó hasta el micrófono. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a Patricia. Patricia Ingram. Señorita Ingram, dijo que cree que la conjetura de Goldstein se puede resolver. ¿Por qué? La sala se quedó en silencio de una manera que sugería que todos esperaban permiso para reírse de nuevo. Sullivan intervino inmediatamente. Raymond, no tenemos tiempo para esto, es una niña, no entiende de qué está hablando. Pero Clark no rompió el contacto visual con Patricia. Esperó. Patricia respiró hondo, y toda la sala pareció respirar con ella. Porque, dijo, todos han estado haciendo la pregunta equivocada durante 200 años. Sullivan se rió de verdad, un sonido agudo y cortante. Oh, esto debería ser bueno. Por favor, ilumínanos. ¿Qué pregunta han estado haciendo mal Gauss, Euler y Riemann? Patricia no se sentó, no apartó la mirada, no se encogió. Goldstein no preguntó si los números primos siguen un patrón en secuencias polinómicas. Preguntó si podemos probar que ningún patrón existe. Son 2 preguntas completamente diferentes. El murmullo que recorrió el auditorio era diferente ahora. Algunas personas parecían confundidas, otras interesadas. El doctor James Mitchell del MIT, otro panelista, se inclinó hacia adelante. La sonrisa de Sullivan comenzó a quebrarse. Estás jugando con palabras, dijo Sullivan. Eso no es matemáticas. No son juegos de palabras, señor. Es la base. Todos han estado tratando de encontrar el patrón. Pero la pregunta original de Goldstein era si podemos probar que el patrón es imposible de encontrar con los métodos actuales. Y si podemos probar eso, entonces sabemos que necesitamos métodos completamente nuevos. Clark asintió lentamente. Gregory está describiendo metamatemáticas. Prueba de impronunciabilidad. El rostro de Sullivan palideció. Esto no debía suceder.
Una niña no debía entender algo que había escapado a la atención de algunas de las mentes más grandes de la historia. Leyó la traducción al inglés, dijo Sullivan con voz cortante. La malinterpretó. El alemán original es muy claro. Patricia se enderezó un poco más. Leí el manuscrito original en alemán, señor. De la sala de libros raros, tercer piso. Estante M43. Escrito a mano, 1823. La palabra que usó fue unvors, impredecible, no inexistente, silencio absoluto. El tipo de silencio que parece tener peso. Sullivan la miró como si intentara entender algo que no encajaba en su mundo. «¿Leíste el manuscrito original en alemán?», dijo lentamente. «Sí, señor. Me enseñé alemán a mí misma para leerlo». Mitchell se levantó. «Espera, tiene razón sobre la traducción. Yo también he leído el original. La versión en inglés de 1962 cambió el significado». Sullivan se volvió hacia él. «James, no la animes. Es una estudiante de secundaria que se escapó de la calle». «Es una estudiante de secundaria», dijo Mitchell, «que se enseñó alemán a sí misma para leer un artículo matemático de 200 años. Eso es más de lo que hacen la mayoría de mis estudiantes de posgrado». La energía en la sala cambió. Se podía sentir. Algo fundamental había cambiado. Sullivan vio que estaba perdiendo el control. Apretó la mandíbula. Tomó una decisión. «Bien, ¿eres tan brillante, señorita Ingram? Pruébalo. Ven aquí. Explica tu idea revolucionaria a todos. Tienes 10 minutos». Clark dio un paso adelante. «Gregory, eso no es justo. Tiene 15 años. No se ha preparado. Vino aquí a desafiar 200 años de matemáticas. Que lo desafíe. 10 minutos. Si tiene razón, me disculparé públicamente, pero cuando fracase, se irá de esta universidad y no volverá». Patricia miró a su madre. Las manos de su madre temblaban. Patricia miró a Clark. Clark asintió lentamente como diciendo, «Adelante, estoy escuchando». Entonces Patricia caminó hacia el escenario. Lo que sucede después es el tipo de momento que resuena a través de la historia. No porque todo lo que dijo fuera perfecto, no porque no tropezara en algunas de las pruebas más complejas, sino porque una chica de 15 años, de pie frente a 800 personas y 50,000 espectadores, demostró que todo lo que un hombre poderoso había decidido sobre ella estaba equivocado. Explicó la pregunta replanteada. Mostró cómo la terminología original en alemán sugería un enfoque completamente diferente al que se había perseguido durante 2 siglos. Recorrió su prueba paso a paso. No todo era revolucionario. Parte se basaba en trabajos anteriores, pero mostró cómo conectar las piezas de una manera diferente. La forma en que Goldstein realmente quiso decir, creaba una solución. Agotó sus 10 minutos. Luego siguió porque Sullivan no la detuvo. Nadie la detuvo. Todo el auditorio estaba hipnotizado. Los espectadores en línea estaban tuiteando en vivo. Los medios de comunicación empezaban a interrumpir con alertas. Cuando terminó, se quedó en silencio, respirando, agotada, aterrada. El rostro de Sullivan era ilegible. Se levantó, caminó hasta el micrófono. «Matemáticamente hablando», dijo lentamente, «no tengo objeción a tu prueba. La sala estalló, pero nada se compara con lo que sucedió después». Sullivan no la felicitó. No la dio la bienvenida a la comunidad matemática. Se quedó allí, mirando a Patricia, mirando a la multitud, mirando a las cámaras. Y luego se fue del escenario. 30 minutos después, la decana Margaret Foster llevó a Patricia y a su madre a una sala privada. Clark la siguió. La mejor amiga de Patricia, Maya, que había estado observando desde el público, también la siguió. Foster les mostró una carta en su teléfono. Sullivan la había enviado 10 minutos después de abandonar el escenario, para la Junta de Ética de la Universidad de Princeton y la decana Margaret Foster. «Por la presente escribo para reconocer formalmente que permití que mi sesgo personal comprometiera mi juicio profesional en la evaluación de la señorita Patricia Ingram. Mi conducta fue inaceptable. Solicito que mi nombre sea eliminado de todos los materiales futuros del simposio. La señorita Ingram merece una disculpa por escrito de este departamento». Lo firmó. Luego había una segunda carta, una personal.
Señorita Ingram, he pasado mi carrera creyendo que la verdad matemática es la única verdad que importa. Hoy usted demostró un teorema que yo no pude. Más importante aún, demostró que mi creencia en la meritocracia era un escudo para mi propio prejuicio. Le fallé como académico y como ser humano. Usted se ganó su lugar a través de una excelencia que me negué a ver. El campo es mejor por su contribución. Yo soy peor por mi ceguera. Usted no me debe nada. Pero yo le debo todo. Gregory Sullivan renunció ese mismo día, con efecto inmediato. Lo que sucedió después fue caos, celebración y felicitaciones. 3 revistas importantes de matemáticas solicitaron su prueba para publicarla. Princeton le ofreció admisión anticipada y una beca completa. $50,000 al año. El MIT llamó, Stanford llamó, Cambridge llamó, Oxford llamó, todos la querían. Todos prometían recursos, mentoría, oportunidades. Su madre dejó su trabajo de limpieza. Princeton la contrató como coordinadora de extensión comunitaria, $45,000 al año. Beneficios, dignidad, una carrera que coincidía con el brillo de su hija. La prueba de Patricia se publicó en Annals of Mathematics 3 meses después. La historia se volvió global. Todos los principales medios de comunicación la cubrieron. Una chica de 15 años resolviendo un problema que había derrotado a miles de mentes brillantes. Una chica de Newark. Una chica cuya madre había limpiado estos edificios durante años, invisible. Una chica a la que un hombre poderoso había decidido que no valía la pena escuchar. Sullivan desapareció por completo de Princeton. Algunos dicen que tomó un puesto de profesor en un pequeño colegio en Vermont. Otros dicen que dejó la academia. Lo que nadie discute es que su carta se volvió viral. 2 millones de vistas. Millones de personas leyendo sobre un hombre que admitió que se había equivocado sobre alguien por sesgo, por prejuicio, por suposiciones basadas en la apariencia. Un año después, Patricia regresó a su antigua escuela secundaria en Newark, el lugar que le había dicho que las matemáticas avanzadas no estaban disponibles, que le dijo que no tenían los recursos, que le dijo que fuera realista sobre su futuro. Se paró en un auditorio lleno de estudiantes que se parecían a ella, estudiantes negros, estudiantes morenos, estudiantes de barrios de los que nadie se preocupaba mucho. Les contó lo que había pasado. Una chica levantó la mano. Señorita Ingram, ¿siempre estuvo segura de que tenía razón? Patricia sonrió con tristeza. No, estaba aterrorizada de estar equivocada todos los días. Pero tener miedo no significa que estés equivocada. Solo significa que estás haciendo algo que importa. Otra chica preguntó, ¿qué pasa si no somos tan inteligentes como usted? La voz de Patricia se volvió más suave. No soy especial, solo amé algo lo suficiente como para luchar por ello. Encuentren lo que aman. Luego, no dejen que nadie les diga que no son lo suficientemente buenos para hacerlo. Ese día repartió libros de texto de matemáticas, pagados con su dinero del premio, uno para cada estudiante. Una niña pequeña, quizás de 10 años, abrió el suyo y empezó a leer. Patricia la miró y se vio a sí misma de 5 años atrás. Hambrienta, curiosa, desesperada por demostrar que pertenecía. Pero aquí está lo que persigue la historia, lo que la gente no menciona cuando celebra la victoria de Patricia. Tuvo que ser perfecta. No buena, no competente, perfecta. Tuvo que resolver un problema de 200 años bajo una presión pública imposible en 10 minutos, mientras la gente grababa, juzgaba y esperaba reírse de ella. Tuvo que ser excepcional más allá de toda medida razonable solo para obtener una evaluación justa. Sullivan no cambió de opinión porque aprendió algo. Cambió porque ella lo obligó a ver, porque fue lo suficientemente brillante y valiente como para no dejarle espacio para esconderse detrás de su sesgo. ¿Cuántos niños brillantes en este momento están siendo descartados? No porque estén equivocados, porque no encajan en la idea de alguien de lo que es un genio, porque un profesor hizo una suposición, porque un sistema fue diseñado para mantener a cierta gente fuera. Patricia tuvo ventajas que otros no tienen. Tuvo una madre solidaria. Tuvo acceso a una biblioteca universitaria. Tuvo la suerte extraordinaria de colarse en clases sin ser notada. Tuvo a Raymond Clark dispuesto a defenderla. ¿Y los niños que no tienen eso? ¿Y las mentes brillantes que están siendo borradas antes incluso de tener una oportunidad? La historia de Patricia Ingram es una historia de triunfo increíble.
pero también es una historia sobre lo roto que está el sistema. Es una historia sobre cómo alguien con poder tuvo que ser humillado públicamente, tuvo que enfrentar al mundo entero mirando, tuvo que ver toda su identidad cuestionada antes siquiera de considerar que sus suposiciones podrían estar equivocadas, y aún así pudieron disculparse y marcharse. Aún así obtuvieron la narrativa de redención. Aún así obtuvieron gente diciendo, al menos lo admitieron al final. Patricia no tuvo la opción de equivocarse y aprender en silencio. Tuvo que tener razón frente a todos o desaparecer por completo. El verdadero problema resuelto esa noche no fue la conjetura de Goldstein. Fue demostrar que cuando alguien es lo suficientemente determinado, lo suficientemente brillante y lo suficientemente valiente, el mundo tendrá que escuchar. Pero el verdadero problema, el que toma mucho más de 200 años, es cambiar el mundo para que nadie tenga que ser tan determinado, para que nadie tenga que luchar tan duro, para que nadie tenga que probar que no es invisible. Esa es la historia que todavía se está escribiendo. Patricia la comenzó, pero va a tomar a todos nosotros terminarla. Si esta historia te conmovió, compártela. Si alguna vez te subestimaron porque alguien decidió tu potencial basándose en sus suposiciones, comenta abajo. Cuéntame tu historia, porque esto no se trata solo de Patricia, se trata de cada persona cuya brillantez ha sido invisible para alguien que tenía el poder de verla. Y tal vez, en algún lugar al escuchar estas historias, finalmente comencemos a construir un mundo donde la próxima Patricia Ingram no tenga que probar tanto, donde el próximo niño brillante de un barrio olvidado no tenga que resolver lo irresoluble solo para que le crean. Esa es la ecuación que espero que podamos resolver juntos.